Saludos a todos. Vamos a tocar ahora el tema de las consecuencias de la corrupción en la vida política. Y es un tema de lo más delicado, porque para empezar, si hablamos de política, estamos hablando de nuestros objetivos comunes, el desarrollo del país, el desarrollo de nuestra sociedad. Pero este desarrollo se ve minado por muchos factores, teniendo como eje central el tema de la corrupción. Cuando hablamos de los factores de la corrupción vamos a hablar de dos temas que son principales, el riesgo y el conflicto. Y esto se va a ver en las distintas instituciones, las distintas formas que tenemos de concebir nuestra sociedad. Cuando hablamos de política es imposible desligarla de dos aspectos, el aspecto jurídico y el aspecto económico, porque son ellos los que van a ordenar la actividad política. Entonces, cuando vemos el factor político, estamos hablando del tema de gobernabilidad. Y cuando vemos gobernabilidad, tenemos que ver el tema de la actividad criminal. El crimen organizado se ha potenciado, como ya dijimos anteriormente, por la globalización. ¿Qué implica ello? Que cualquier actividad criminal realizada con herramientas modernas tiene efectos mucho más grandes que los que tuviera una actividad delictiva simple. Me explico. Si nosotros pensamos en el carterista, pensamos en el arrebatador, pensamos inclusive en un homicida, estamos hablando de criminalidad simple. Pero si a estos delincuentes le dotamos de herramientas, entonces ya vamos a hablar de una organización, vamos a hablar que el delincuente no actúa solo, actúa en complicidad con otras personas. Ya no solo tiene como defensa a su abogado eventualmente, sino va a tener un aparato legal, vale decir, uno o más estudios jurídicos a su disposición, va a tener contadores, va a tener economistas, va a tener agentes financieros, va a tener seguramente políticos y seguramente también sicarios. Entonces, eso es lo que caracteriza en la actualidad a nuestra vida política. ¿Y por qué decimos que caracteriza nuestra vida política? Porque también hemos visto en los distintos medios y además por información que tenemos de análisis que se han realizado, que las organizaciones delictivas de las que hablábamos ahora han buscado, y ahora digo en los últimos años principalmente, han buscado asociarse con la actividad política. Muchas organizaciones empezaron vinculándose con gobiernos locales. Hay muchas municipalidades que vieron incrementar, por ejemplo, sus ingresos con dineros o con bienes provenientes de la actividad criminal. Pero cuando la criminalidad interviene o actúa como una autoridad, no lo hace gratis, lógicamente. Lo hace para obtener réditos y lo hace para obtener poder. Porque en la dinámica de las organizaciones delictivas está que no solo buscan, como cualquier actividad lícita, maximizar sus ganancias, sino también, al igual que organizaciones lícitas, disminuir sus riesgos, proteger sus inversiones. La mejor forma que ha encontrado es participar en licitaciones, en contratos, primero de las autoridades locales, pero esto ha escalado. Ya se sabe de gobiernos regionales que han estado impregnados de la actividad criminal y la herramienta principal para esto es la corrupción. El riesgo está en que esto puede ir hacia arriba. También ya se han hecho estudios de lo que podría implicar la penetración de la criminalidad organizada en las altas autoridades del Estado, principalmente el Parlamento. Entonces estamos viendo una actividad sostenida para conseguir poder, para obtener más seguridad para sus actividades delictivas, pero ¿esto qué implica? Implica que se va a corromper no solo a una autoridad, implica que se va a corromper sistemas jurídicos. Implica, por ejemplo, que en el aspecto legislativo se van a sacar leyes
que no tienen como finalidad obtener un mayor beneficio para el ciudadano, sino precisamente proteger algunos intereses reñidos generalmente con la legalidad. ¿Cómo interviene la corrupción en los aspectos del Poder Ejecutivo? Cuando logra poner algunos de sus elementos o corromper algunos de sus elementos para que tome decisiones erróneas, para que las decisiones sean en favor de la actividad criminal y no del ciudadano como es su objetivo, ¿no? ¿Cuál es la acción, la actividad, el efecto de la corrupción en el aparato de justicia? Creo que ya es conocido por todos, y no de ahora, sino de mucho tiempo, solo que ahora se está evidenciando, están apareciendo las pruebas de que ello es así, en el sentido de que las autoridades judiciales, si están invadidas por la corrupción, si obedecen a cánones corruptos, entonces van a tener decisiones erradas. En términos más simples, puede pagar el inocente como pecador o ser liberado el pecador como inocente. Ese es el efecto de la corrupción, y eso es una distorsión total de los objetivos que tiene el aparato de administración de justicia. ¿Qué implicancias tiene la corrupción en otros esquemas? Ya habíamos hablado un poco el equilibrio económico, que es pilar fundamental del desarrollo, se ve debilitado, sino quebrantado por la corrupción. ¿En qué forma? Desde que se adoptan políticas que no necesariamente van a generar desarrollo, sino que van a buscar otros objetivos. Tenemos muchos casos que se han evidenciado ya en el tema en el decurso de la historia, como el tema de los dólares MUC, las grandes construcciones, actualmente el tema Lavallato, que es un tema de corrupción internacional y que tiene muchas implicancias, sobre todo en el tema de lavado de activos. Y el lavado de activos es otro de los grandes fenómenos asociados a la corrupción que desestabilizan las economías. Hay una cantidad enorme de activos que circulan en el mundo que provienen de la corrupción y de las distintas formas delictivas, y estos negocios se pueden mantener precisamente por más actividad de corrupción. Vale decir, la corrupción trata de replicarse a sí misma para tener vigencia, para poder seguir viviendo. Los negocios de las grandes organizaciones delictivas tienen dos pilares fundamentales: la corrupción y el lavado de activos. Si nosotros analizamos cualquier actividad delictiva, llámese tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, los grandes tráficos tienen como patrón común a estas dos actividades, la corrupción y el lavado de activos. ¿Qué otro aspecto? El sistema de partidos. Sabemos que nuestras instituciones políticas han sido destrozadas, y han sido destrozadas por políticas erróneas que han sido gobernadas, que han sido ordenadas desde decisiones netamente corruptas. No es casual que nuestros partidos estén en una capacidad insuficiente a todas luces de mantenerse, de llevar una vida normal. Como agrupaciones de la sociedad deberían tener criterios de validez, deberían tener criterios de viabilidad, vale decir, no solo por su constitución, sino por su funcionamiento. Pero esto sabemos que ha sido pervertido, no solo porque grandes decisiones han hecho que los partidos no tengan mayor participación ciudadana, sino que en muchos casos han sido tomados y a veces formados inclusive por gente vinculada a actividades criminales y actividades corruptas esencialmente. La sociedad civil organizada es otro de los grandes afectados por la corrupción. Prácticamente no tenemos una sociedad civil organizada. Lo que estamos viendo de las marchas que ocurren eventualmente, lo que nos dice es que hay pequeños grupos, colectivos, por ejemplo, que organizan esto, se valen en gran medida de las redes sociales como una herramienta, digamos que eficaz para estos fines,
Pero nuestro problema es que no tenemos una sociedad organizada. ¿Y por qué? Porque no hay una cultura cívica, no hay una cultura política en la población. Entonces, esta es una gran debilidad de nuestra sociedad. Y finalmente, otro de los grandes aspectos en que incide la corrupción y podría ser el mayor de todos es el de la seguridad nacional. ¿Por qué decimos esto? Porque en la medida que la corrupción impregna a las actividades de nuestros órganos de defensa, las Fuerzas Armadas, estas se ven debilitadas, porque no hay mayor cosa que reste la moral a un ejército que el que sus jefes se vean involucrados en actos de corrupción. Y tenemos el ejemplo patente de la guerra con Chile. En la guerra con Chile, precisamente, los jefes del ejército estaban, digamos, en otros negocios. El mismo presidente Mariano Ignacio Prado se fue del país con los recursos destinados a la defensa, y esta es una historia que se ha repetido en distintas formas. En la época de Vladimiro Montesinos ya sabemos cuál ha sido el punto por donde atacó y se hizo de las Fuerzas Armadas, atacó a esta debilidad de los altos mandos militares. Entonces, ese es un gran estigma que tienen nuestras Fuerzas Armadas y está como tarea pendiente todavía el que se pueda superar esta situación. La debilidad que ocasiona la corrupción a las Fuerzas Armadas o a la defensa nacional en su conjunto es de tal magnitud que se considera en muchos estudios a la corrupción como un arma más para atacar al ejército enemigo en caso de conflicto exterior. Si hablamos de los conflictos, estamos viendo que tienen unos ingredientes. Los conflictos en este tercer milenio tienen como características principales que se utilizan elementos de guerra irregular moderna. No siempre vamos a encontrar enfrentamientos de ejército a ejército. Hay otras herramientas que se utilizan, que son la desestabilización económica. Ahora las criptomonedas se han puesto de moda y es una gran amenaza para los sistemas financieros nacionales. Se tiene el terrorismo, que es una herramienta no actual, ya es de vieja data, pero es una manifestación de la guerra irregular moderna. Pero también se tiene a la corrupción, porque en la medida que se pueda comprar a un jefe militar o se puedan comprar secretos militares a través de este mecanismo, entonces se puede debilitar efectivamente a un ejército y se puede debilitar efectivamente a una nación. Depende de nosotros si queremos hacer de nuestro país un país que esté francamente encaminado hacia el desarrollo, o es que queremos que nuestro país sea inviable, porque un país inviable es aquel país que no es competitivo, y nuestra competitividad está seriamente afectada por nuestra corrupción. Es nuestra principal tarea. Ya depende de nosotros si vamos a querer comprar un cuadro de Picasso o un Vermeer, que son muy buenas falsificaciones. Un elemento que también es principal para estimar la corrupción es el tema de los indicadores de mediciones diversas que se efectúan. A nivel mundial siempre estamos sujetos a mediciones, y las mediciones principales que efectúa tanto el Instituto del Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional se han comprendido como uno de los factores principales que afectan a nuestra competitividad, el tema de la corrupción. La Cámara de Comercio de Lima ha estimado que nuestras pérdidas de competitividad se pueden calcular hasta el año pasado en el 2% del PBI anual, pero para el presente año estaría entre 3 y 3.5% del PBI anual. Esto nos da una idea del tamaño, el volumen que adquiere la corrupción en nuestro país. Muchas gracias a todos.